Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de programas Justicia Abierta en Justicia TV. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema de mucha actualidad que se llama, y bueno, hemos titulado Constitucionalismo Abusivo. Y para ello nos acompañan aquí en esta mesa de trabajo la doctora Francisca Pou Jiménez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Ha sido profesora visitante en universidades de Colombia, Argentina, Bolivia, Italia, Canadá y Bielorrusia y profesora en el ITAM. Fue secretaria también de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trabajo académico se centra en el estudio del Poder Judicial, en las dinámicas constitucionales comparadas y los derechos fundamentales. Es integrante de redes académicas internacionales y le damos la bienvenida a la doctora Francisca Pou Jiménez. Bienvenida. Encantada, gracias. Francisca. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Micaela Alterio. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho del ITAM y parte también del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Es maestra y doctora en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. También realizó el Diplomado de Estudios Políticos y Constitucionales del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, en España. Ha realizado también estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, así como en la Universidad de Columbia en Nueva York, en los Estados Unidos. Actualmente, Micaela Alterio es miembro del Consejo Consultivo CONS de International Society of Public Law y codirectora de IberConConnect.blog. Bienvenidas a este espacio de Justicia Abierta. Y bueno, vamos a tocar un tema que quizá a lo mejor a los televidentes no les suena tan conocido el término, pero podríamos iniciar tratando de hacer una definición o tratar de entender, doctora Micaela Alterio, ¿qué entendemos por constitucionalismo abusivo? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y bueno, es un término que últimamente se ha estado utilizando en la academia para explicar una serie de fenómenos por los cuales se utilizan las enmiendas o las reformas constitucionales, por usar un término no anglo, o los reemplazos constitucionales, con el objeto, digamos, de socavar de alguna manera los regímenes democráticos. Digamos, la particularidad de este constitucionalismo abusivo es que aisladamente quizá esas reformas o esos reemplazos constitucionales no son sospechosos, digamos, pueden seguir los procedimientos formales de reforma, pueden ser reformas incluso que se encuentran en otros sistemas constitucionales, digamos, en ese sentido no son especialmente alarmantes, pero que en conjunto, en el funcionamiento, digamos, del sistema, dejan al constitucionalismo en digamos, en un estadio inferior y a la democracia, digamos, como mermada. Normalmente atacando el sistema de frenos y contrapesos o bien un caso típico, por ejemplo, de constitucionalismo abusivo es el tocar los términos de mandato, por ejemplo, de la presidencia de la nación o incluso los términos de jueces y juezas en la judicatura o en los tribunales constitucionales, etc. Entonces, eso es un modo como de socavar democráticamente sin, digamos, tener la apariencia de ser un autoritarismo o sin tener, digamos, sospechas de que no se estén usando los procedimientos del propio constitucionalismo. Por eso es tan desafiante, es como una especie de como fraude, ¿no? Dentro del sistema constitucional. Un fenómeno quizá que no es tan evidente. Sí, nosotros en estas discusiones, como dice Micaela, hay una discusión en muchos lugares del mundo sobre este fenómeno, porque sí, ¿no? Los que tenemos cierta edad
vivíamos bajo un paradigma en algún momento de que esto ya era la democracia constitucional y aquí nos íbamos a quedar y no iba a pasar nada más. Y en diferentes lugares del mundo empezaron a surgir patrones que efectivamente se distinguen, como tú dices, en el autoritarismo tradicional había mucho golpe de Estado, golpe militar, ¿no? Había ¿no? demostraciones de fuerza y estos dirigentes autoritarios típicamente quitaban el entramado constitucional, ¿sí? O sea, declaraban o estado de excepción o directamente, pues... Eran atentados al orden constitucional, eran atentados, que venían de fuera. Eran claros, ¿no? Era pues un golpe de Estado, se interrumpía. Y lo que pasa ahora es que no vemos eso, sino que vemos líderes que más bien utilizan la Constitución para fines contrarios a lo que es el ideal histórico del constitucionalismo. El constitucionalismo es un sistema de limitación del poder, básicamente. O sea, en el núcleo es un sistema de limitación del poder, típicamente a través de, pues, de separación de poderes y derechos fundamentales y demás. Entonces, lo que vemos en estos patrones, como decía Micaela, es que pues, formalmente no ves algo irregular legalmente, porque incluso, como decía Micaela, son cosas que aisladamente consideradas no son tampoco ¿no? nada del otro mundo, porque evidentemente reformas a la Constitución pues, es un mecanismo legítimo, pues, la organización del Poder Judicial, en fin. Después podemos ir dando ejemplos de... hay una profesora que le llama también autoritarismo legalista, porque justo, digamos, tú no desconoces abiertamente la legalidad, por eso es que es más sutil, pero el resultado es un vaciamiento de los límites que nosotros asociamos al constitucionalismo como mecanismo de organización del poder público. ¿Desde cuándo caímos en cuenta de que existía este fenómeno? Parecería un fenómeno nuevo que está como saliendo a la luz, quizá porque ya se le identificó como constitucionalismo abusivo, pero ¿desde cuándo caímos en cuenta? Uno podría rastrear este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí ahora me viene a la cabeza La Salle, ¿no? En 1848, después de las revoluciones en Alemania, La Salle denunciando un pseudo constitucionalismo, ¿no? Esta idea de hacer una apariencia de constitución para que en realidad la constitución realmente no rija al verdadero poder que se manejaba como por fuera. Yo creo que lo que cambia es que en este siglo XXI, pero también desde ya fines del siglo XX, los regímenes ya que no son constitucionales son muy mal vistos a nivel internacional. Ya hay mecanismos internacionales de control de la democracia, el índice de democracia, la Carta Democrática en la OEA, etcétera. Entonces, hay una como necesidad de los regímenes por mostrarse constitucionales. Por eso es que el fenómeno por ahí es más difícil de detectar, porque aparentemente se juega con las reglas del juego constitucional. Por ejemplo, las elecciones siguen transcurriendo, ¿sí? Pero el socavamiento está a lo mejor en los detalles que hacen que el partido quizá en el poder logre mantenerse sin límites mucho más tiempo, aun cuando aparentemente de vez en cuando la oposición gane algo o haya formalmente, digamos, nombramientos de contrapesos, pero de alguna manera como cooptados. Entonces, claro, es eso lo que decía Chisca recién, ¿no? Es esta forma de utilizar mecanismos que son aparentemente legales, pero con fines espurios, por decirlo así, ¿no? Y es tal cual. Hay otras nomenclaturas para esto. Constitucionalismo autoritario también se suele usar, digamos. Constitucionalismo inconstitucional. Bueno, cuando hablamos justamente de los posibles remedios, porque claro, el desafío más grande sería cómo logramos frenar prácticas de constitucionalismo abusivo. Justamente una de las variables o una de las alternativas es declarar inconstitucional estas reformas constitucionales. Pero esto es una discusión que también dentro de la doctrina tiene muchos problemas, ¿no? Y tiene pros y tiene contras, porque tampoco es tan fácil detectar cuándo realmente una reforma se está haciendo con fines autoritarios o cuando realmente es una reforma legítima, ¿no? ¿Por qué no podríamos cambiar la Constitución si vemos que hay algo que está funcionando mal, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la dificultad de asir, digamos, este concepto.
Porque, bueno, solo para añadir, porque justo es lo que decíamos, el todo es mayor que las partes. Entonces uno tiene que ver el diseño institucional a la luz de la dinámica política y ver como que cada cosa parece más o menos, podría ser aceptable, pero el resultado final de juntar una cantidad de cosas, sí, es un poco pues un vaciamiento de los límites. ¿Está asociado este fenómeno del constitucionalismo abusivo a la llegada de cierto tipo de personajes con características autocráticas, digamos, que desde dentro del sistema y usando las reglas del juego político y constitucional comienzan a socavar y a vaciar estos regímenes democráticos? Bueno, está asociado a varias crisis que hay que ser como muy claros bueno, en que están ahí, ¿no? Efectivamente, ahora están regresando personajes, a veces se le llama populismo, en algún sentido, que tampoco es nuevo, o sea, como dice Micaela, siempre hemos encontrado pues diferentes, ¿no?, versiones, pero un poco el problema es que las democracias constitucionales tampoco es que funcionaban maravillosamente para todos y eso mueve, genera reacciones políticas. Y sí, y efectivamente ahora en muchos lugares del mundo hay personas, partidos, pero también personas en lo individual que se presentan como una versión más democrática que lo que sería, digamos, la versión clásica de posguerra de la democracia constitucional. Hay una crisis de la representación también, ¿no?, que eso también es todo un tema. O sea, la gente no se ha sentido representada por los partidos políticos, de nuevo en todo el mundo está pasando esto, ¿no? Y surgen figuras que, digamos, que plantean como una manera de representar las inquietudes de las personas. Y en ese sentido, bueno, mucho de las corrientes políticas que hemos visto en los últimos años sí reconocerían que no les gusta el constitucionalismo clásico en el sentido de los límites, que no les gusta. De pronto hay personas que dicen, sí, pues yo soy liberal y que el liberalismo no es un... Pero lo que nunca van a aceptar es que no son democráticos porque en algún sentido se presentan como una forma alternativa de democracia. Claro. Pero esa forma alternativa pone en crisis los frenos y contrapesos del constitucionalismo. Pero electoralmente se explica por la crisis de la representación, por la desigualdad, Claro. que las democracias de posguerra, bueno, de posguerra en Europa y aquí pues tenemos la oleada de democratización un poco más tarde. Pero está ligada, digamos, a la crisis de la representación y a otros fenómenos que hacen que, digamos, que surjan figuras políticas de ese estilo. ¿Y cómo podríamos, digamos, en estos tiempos, o cómo podrían los sistemas democráticos tratar de contrarrestar este constitucionalismo abusivo? ¿Hay mecanismos para lograrlo? A ver, yo creo que sí, y me gustaría como darle continuidad a esto Sí. que venía diciendo Chisca para entrar a esto otro, porque, claro, uno diría, bueno, hay que contrarrestar evidentemente cualquier tendencia autoritaria, ¿no?, sea enmascarada en el constitucionalismo o no. Pero también es verdad que primero hay que aceptar que si esto está ocurriendo es porque el constitucionalismo de alguna manera también falló con alguna de las promesas, ¿no? Entonces esto, las crisis de la representación, las crisis de la democracia también hacen que la gente se sienta no tan adherida a esos mismos procedimientos que debería defender, porque cuando funcionaban igual fallaron, ¿no? Entonces ahí, y esta es la dificultad a veces para... Claro, para defender un sistema que ya falló también. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando hablamos de constitucionalismo abusivo, como hacen los autores, que esto también es un término que viene un poco del norte global, que también hay que decirlo, ¿no? Y para evaluar unos fenómenos también muy específicos, de alguna manera se asume un núcleo duro del constitucionalismo como que está fuera de discusión, ¿sí? Y que es lo que se está socavando. Entonces, si nosotros aceptamos que este núcleo es bueno y ahora se está socavando, queremos volver a este núcleo que es bueno. Lo que ha pasado en América Latina es que se ha empezado a disputar que haya realmente un núcleo que funcione para América Latina, ¿no? Y entonces la discusión, más allá de si es o no es abusiva la práctica, es sobre cuál sería nuestro núcleo duro constitucional a defender. Y como ha venido fallando
históricamente en muchos países, entonces la discusión parece que está un paso todavía atrás o adelante, como le quisiéramos llamar, en, bueno, ¿qué es realmente el sistema? ¿Cómo debe ser el sistema democrático? ¿No? Porque la narrativa de muchos de los autores y las críticas incluso que se hacen al constitucionalismo abusivo tienen que ver con que a veces, por ejemplo, Hugo Chávez, ¿no? Cuando hizo ese reemplazo constitucional en el 99 en Venezuela, que es uno de los casos típicos que se usa de constitucionalismo abusivo, también muchos dicen, bueno, pero es que lo que estaba antes tampoco funcionaba. Entonces podemos aceptar que Chávez era autoritario, pero muchas de las reformas que hizo son reformas que se necesitaban. Entonces yo creo que la discusión en nuestros países está sobre realmente cuál es ese núcleo que habría que defender, para luego decir si se está haciendo o no abusivo con respecto a eso, ¿no? Digamos que es el síntoma de algo, que algo estaba funcionando mal. Exacto. Oh. Y esa, bueno, es que esta pregunta es la gran pregunta, ¿no? Sí. Porque claro, porque es, a ver, lo que estaba antes distaba de funcionar bien, pero lo que hay ahora es abusivo en un sentido genuino, no es una solución tampoco, ¿no? Porque entonces hay que repensar más allá de esa dicotomía entre lo de antes y lo de ahora. No nos gusta ninguna de las dos cosas. Hay que repensar la política democrática y hay que repensar el gobierno limitado, ¿no? Y el gobierno limitado entendido en sentido contemporáneo. O sea, nosotros queremos que el gobierno no haga ciertas cosas, pero sobre todo queremos que haga ciertas cosas. O sea, es ese gobierno al que vamos a limitar dándole obligaciones, porque para eso lo tenemos, ¿no? Un programa, digamos, y yo creo que esa es la coyuntura, ¿no? Que necesitamos encontrar arreglos políticos nuevos que tengan más sentido para la gente. Claramente la oleada de autoritarismo legalista y populismo autoritario que ha habido no es tampoco la solución, eso ya lo tenemos clarísimo. Con todo, bueno, en muchísimos países se ha tenido el mismo tipo de gobiernos y, bueno, por suerte, digamos, la alternancia electoral sigue funcionando, con lo cual, bueno, pues Trump ya no está, Bolsonaro ya no está, en fin, la vida sigue, pero exacto, hay que ir a una cosa nueva que no sea exactamente lo de antes porque no funcionaba suficientemente bien. ¿Y qué es eso nuevo? Pues no lo sabemos muy bien. Claro. No lo sabemos muy bien. Nos encontramos en una coyuntura particularmente complicada Totalmente. por este análisis. Y ahí uno se preguntaría, bueno, ¿para qué sirve o cómo funciona una constitución, ¿no? En un régimen democrático? Sobre todo cuando las constituciones son modificadas constantemente por los distintos regímenes que van llegando, ¿no? Claro, es que, y esos son los desafíos no actuales. Por ejemplo, para hablar específicamente de México, ¿no? México ha tenido una constitución ya de más de 100 años, desde 1917, que ha sufrido multiplicidad de reformas, pero en todos sus gobiernos, ¿no? Y en todas esas reformas ha seguido el procedimiento establecido constitucionalmente para la reforma. Entonces, eso nos hace pensar, bueno, si la Constitución en principio lo que hace es aislar ciertos temas de la política ordinaria, pero aquí la política ordinaria se confunde muy fácilmente porque por el procedimiento que tenemos es el mismo Congreso el que hace las reformas constitucionales, parece que no está esta diferenciación entre la Constitución como producto de la voluntad popular, porque realmente no hay mecanismos aparte de participación popular para la reforma constitucional, y el gobierno ordinario, porque entonces, ¿qué hace? La pregunta que hacía Sergio es que ¿para qué sirve una constitución? Justamente la idea de la constitución es que unos acuerdos que son más profundos que aquellos que coyunturalmente en un momento dado ganan las elecciones, se mantengan independientemente de quién sea el partido en el poder. Y esos acuerdos limiten lo que ese partido en el poder puede o no puede hacer. Ahora, si el partido del poder, cualquiera este sea, puede modificar la Constitución a su antojo sin ninguna necesidad de que la gente, digamos, participe en esa decisión o esté de acuerdo con esa decisión, es simplemente la necesidad de una coalición de partidos porque necesitan 2/3 partes del Congreso, pero nada más, y históricamente se ha hecho en todos los gobiernos, entonces quizá el propio sentido de una constitución se ve ya per se resquebrajado, porque en otros países, ¿cuál es la solución? Que no es tal, pero bueno, ¿a qué normalmente se apuesta? Bueno, que las Cortes declaren inconstitucional una acción de gobierno que la contradice a la Constitución, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos control de constitucionalidad acá en México.
pero también esa facultad está tremendamente limitada si es que luego el partido en el poder va a decir, ah, como la Corte ya me dijo que no, entonces yo modifico la Constitución y ya la Corte tampoco puede hacer nada. Entonces el único mecanismo que nos quedaba, digamos, como contrapeso para atajar a las mayorías coyunturales también se ve absolutamente debilitado, ¿no? Entonces acá, claro, la pregunta más de fondo, si lo queremos pensar para México, es ¿cumple realmente este mecanismo que tenemos de reformas constitucionales en México? Yo no creo que acá se pueda hablar de constitucionalismo en ese sentido abusivo, digamos, porque es lo que históricamente, o tenemos una historia, digamos, de constitucionalismo abusivo, digamos, no es algo coyuntural de este momento en particular, porque nuestro diseño institucional permite muy fácilmente esta dinámica, ¿no? Digamos que estamos acostumbrados a este tipo de modificaciones y de que los gobiernos busquen la manera de poder llevar a la práctica las reformas que han pensado. Y en ese sentido, ¿qué papel o qué importancia tienen los contrapesos, ¿no? Los contrapesos que da, digamos, la misma Constitución, con la división de poderes, los organismos autónomos en el caso de algunos Sí, países. una constitución es básicamente algo que te obliga a que las cosas sean más lentas, más contrapesadas, y mucho de lo que hay en la constitución son contrapesos a las mayorías, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿no? Hay cosas que no le queremos que le pasen a la gente solo porque una mayoría cree que... Sí. O sea, ninguna democracia es autosostenible sin reglas fijas, ¿no? Y bueno, y los contrapesos hay de muchos tipos, pero en México, yo estoy de acuerdo, en México, claro, no hemos hecho una nueva constitución, sino que hemos adaptado una constitución que tiene más de... Claro, por eso también ha habido una presión por reformar tan alta, porque tenemos una constitución muy vieja, las constituciones se tienen que adaptar, pero claro, hay muchos costos. También, a ver, tenemos un federalismo que no es el mismo federalismo fuerte que tienen en otros países, con lo cual el contrapeso del federalismo, como no tienes un federalismo fiscal, digamos, que acompañe el modelo, pues la verdad es que hay poco contrapeso ahí. Y la fórmula de reforma, sí, las constituciones contemporáneas diseñan ya de otra manera el asunto de la reforma de la Constitución, justo para poner más contrapesos o más participación popular, las dos cosas juntas típicamente, ¿no? Entonces, las fórmulas de las constituciones más recientes ponen, por ejemplo, diferentes escalas de dificultad. Nosotros tenemos talla única, ¿no? 135, tanto si es para modificar los minutos de no sé dónde, porque claro, como ya tantas cosas están en la Constitución, sí, está como tan codificada que pues más presión tienes para cambiarla, porque son cosas de detalle que quizá no deberían estar. Y nosotros todo lo pasamos por el 135, que además, bueno, uno o no vería la ronda de los estados como algo que sería de contrapeso, pero políticamente no funciona como un contrapeso por la debilidad del federalismo, por las negociaciones. Entonces, si tuviéramos, digamos, otro diseño, pues eso llevaría a que tú necesitarías pensártelo más. Sí, la idea es que reformar la Constitución no sea cualquier cosa. Vuelvo a una cosa que dijo Micaela al principio, porque ese es un contrapeso, digamos, que existe en algunos países, que es el asunto del control de constitucionalidad de las reformas. Porque, como decía Micaela, pues ahora la Corte declara algo inconstitucional, las Cortes, ¿no? Se responde con una reforma de la Constitución y muchas Cortes en los países han puesto el contrapeso adicional de checar si esas constituciones son reformas o no compatibles con la estructura básica de la Constitución, o hay varios parámetros, pero obviamente es complicado, ¿sí? Es complicado porque para una Corte no es cualquier cosa y porque además el voltaje político de todo eso es muy alto y entonces, ¿no?, se responde tratando de cooptar las Cortes y quitar su independencia, en fin. Son unas dinámicas que te ponen a la Constitución bajo presión necesariamente en búsqueda de contrapesos pues, que es muy difícil que existan y que, bueno, un poco esos han sido los debates, ¿no?, en los años recientes sobre el constitucionalismo abusivo, cómo se puede reaccionar y si las Cortes pueden o no, cuáles son los costos, cuáles son los peligros y para las Cortes y, bueno, para el sistema democrático más en general. ¿Y cuáles son los mecanismos, ¿no?, que pudieran entrar en marcha para poder hacer frente a este tipo de fenómenos? Claro, porque pareciera fácil, ¿no? Bueno, que la Corte, que es lo que está diciendo Chisca, que la Corte declare inconstitucional una reforma constitucional.
pero eso tiene un costo altísimo porque además, en principio, lo que hay en una reforma constitucional es la voluntad representativa de la mayoría de la población, que se supone que mantienen la soberanía sobre el sistema constitucional en general, ¿no? Entonces, no es tampoco tan sencillo para una corte poder hacer frente a eso, porque claro, la presión y la acusación de deslegitimidad y ellos quiénes son, si nadie los eligió, ¿no? Y por qué van a estar decidiendo sobre algo que la mayoría de la población quiere, ¿no? Bueno, una mayoría que habría que ver, ¿no? Al menos la que está representada en el Congreso, pero bueno, son las mayorías en nuestros sistemas democráticos. Entonces, no es sencillo hacer frente a eso. O sea, necesita mucho también cálculo político porque la consecuencia puede ser exactamente desmantelar el sistema de contrapesos en lugar de beneficiar un funcionamiento más. Y nos Sí, saldría peor, digamos, el remedio, ¿no? claro. Pero el problema es que es por eso es tan complicado, porque esa mayoría que ha reformado la Constitución no es la supermayoría deliberada que uno pensaría. Eso son los de siempre, es la política de siempre, lo que decía Micaela, la política constitucional y la política ordinaria están demasiado juntas. No hay realmente una diferencia y nosotros, bueno, aquí en México sabemos que los legisladores presentan propuestas de reforma legislativa o constitucional según el tema y la coyuntura, no como algo como categorialmente diferente. Y eso es un problema, eso es un problema. Si les parece, vamos a hacer una pausa aquí en este programa de Justicia Abierta. Estamos hablando del constitucionalismo abusivo, un fenómeno que pues está dando mucho de qué hablar y sobre todo pues está generando situaciones que se tienen que estudiar y sobre todo pues atender por parte de los gobiernos y de los organismos y de los estudiosos también, ¿no? De las universidades, de los estudiosos del derecho, para poder ver cómo lidiamos con esto. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Justicia Abierta. Estamos de regreso en Justicia Abierta, esta serie de programas donde vamos a tratar temas de interés general que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con el constitucionalismo, con las decisiones que se toman en los distintos órganos del Poder Judicial. Pero en esta ocasión estamos hablando de un fenómeno no nuevo, como nos decían nuestras doctoras participantes, pero que está generando una serie de distorsiones en los sistemas democráticos y también niveles de conflictividad importantes en los países llamados democráticos, ¿no? Donde hay pesos y contrapesos que están basados en un sistema constitucional. Pero vamos a hablar de algunos ejemplos para poder ubicar y darle contexto a este fenómeno del constitucionalismo abusivo. Vamos a platicar y le pido a la doctora Francisca Pou que nos hable de algunos de los ejemplos que pudiéramos poner y traer aquí al centro de la mesa para poder entender de mejor manera este fenómeno. Sí, hay como ciertas prácticas que es curioso porque se dan en muchos países y es como si ellos no hicieran un Zoom, pero no, o sea, no hay motivos para pensar que están en contacto, pero van surgiendo. Bueno, en América Latina hay bastantes presidentes que han reformado las cláusulas de no reelección para poder reelegirse más. La Constitución dice una vez, ellos quieren otro o tal. Eso es como una... Luego hay como otra práctica que ha pasado mucho, es, claro, el gran contrapeso son los tribunales, claro, porque... Y entonces, por ejemplo, en Hungría ha sido muy estudiado, porque Víctor Orbán un poco, pues sí, es como un ejemplo de libro de todo esto. En Hungría, bueno, ellos hicieron una transición a la democracia sin aprobar una nueva constitución y finalmente la aprobó Orbán, pero era un sistema de legislatura unicameral que rápidamente fue como controlada, con lo cual Orbán, el contrapeso único que tenía era el Poder Judicial realmente, porque el legislativo... Y ahí es donde se empezaron a hacer todas estas reformas de cooptar, o sea, mediante nombramientos es una vía, pero después, pues, por ejemplo, acortar la edad de jubilación.
Entonces esto te da la posibilidad, ¿no?, de quitar de en medio unos jueces que no se... Que de nuevo es... hay argumentos para hacerlo que no son necesariamente malignos en el sentido, bueno, dejemos espacio para las personas jóvenes que tengan más posibilidades de llegar a las altas cortes. O sea, pero, digamos, en Hungría ha habido muchos ejemplos de constitucionalismo abusivo, porque, de nuevo, cuidadoso con las formas, pero poquito a poco, o por ejemplo, si uno controla me acuerdo otro ejemplo de Hungría, que es que se crearon más tribunales de lo contencioso administrativos. ¿Quién se va a oponer a que se creen más tribunales? Pero los contenciosos administrativos son los que controlan los actos de la administración y del gobierno, y esos, qué casualidad, que eran ocupados por jueces nombrados bajo la influencia del nuevo gobierno, ¿no? Entonces, allí en Hungría se ha hablado mucho de esto porque realmente es como un laboratorio de todo este tipo de medidas aparentemente... bueno, también autoritarismos populistas también se ha asociado, por ejemplo, Narendra Modi, en la India. En fin, hay ejemplos en muchos lugares y también en América Latina. Entonces, bueno, Sí. esos son algunos ejemplos. Claro. Sí. Y digamos aquí en la región, en América Latina, algunos ejemplos que la gente puede identificar, ¿no? Claro, se usó, como decía recién Chisca, el caso de las reelecciones, es el caso más típico, y ahí justo en un caso como digamos afortunado en términos de lograrlo frenar a tiempo según la doctrina, que es el caso colombiano, la Constitución del 91 de Colombia no permitía una reelección, y cuando fue electo Uribe, tenía gran popularidad y apoyo, y él hizo una reforma constitucional para poder reelegirse, que fue impugnada. Y en ese momento el Tribunal Constitucional colombiano dijo, bueno, una reelección en un sistema presidencialista es algo que internacionalmente está permitido, o sea, no se ve... Fuera de lugar, digamos. Claro, pero de todos modos ya ahí advertía, pero es verdad que ya hay ciertas instituciones que ejercen de contrapeso que van a empezar a debilitarse, porque ya la permanencia larga de un presidente en funciones hace que ya se vayan pudiendo nombrar múltiples funcionarios, ¿no? Entonces se va debilitando, pero lo declaró constitucional. Sin embargo, Uribe quiere una tercera reelección. Y en este caso ya sí la Corte Constitucional, justamente apelando a una de estas doctrinas que hablaba Chisca más temprano, que es la teoría de la sustitución, dice esto no se puede hacer vía reforma constitucional, porque ahora ya sí un nuevo mandato va a implicar que casi todos los contrapesos que están previstos sean ya nombrados por el presidente, hayan sido nombrados y vayan a hacerlo, y por lo tanto ya esto va a distorsionar absolutamente el sistema constitucional como lo tenemos pensado. Entonces esto ya no es una reforma, sino esto ya es una sustitución. Y acá entra otro concepto que en constitucionalismo es interesante, que es la diferencia entre una reforma constitucional y el reemplazo constitucional. Que, claro, parecería que los jueces y juezas de las Cortes Supremas tienen más que hacer con algunas reformas, pero cuando ya se está hablando de una sustitución, que eso sí fue lo que hizo Chávez en Venezuela. Chávez no hizo una reforma constitucional de la Constitución que estaba previa a la del 99, sino que él directamente apeló al poder constituyente originario, digamos, y vía participación popular con referéndum, lo que hizo ya fue hacer una constitución nueva. Eso que le permitió básicamente disolver el Congreso que estaba en funciones, que no tenía, en donde él no tenía una mayoría amplia, ¿sí? Y también disolver las Cortes. Entonces, a cuento de la nueva Constitución entran las nuevas autoridades, ¿sí? Y entonces de alguna manera se coopta todo el sistema, y por eso es que se dice, bueno, se hace una reforma que en principio, apelando al poder constituyente, no habría ningún problema, pero el resultado después de la reforma es que todo el sistema de contrapesos al poder se anula, ¿no? Y entonces ahí es donde decimos, ojo, Claro. ¿sí? Igual ahí a mí me gustaría, si hay tiempo, después darle una vuelta más, ¿no? Porque, Sí. claro,
si se fija, ¿no? De lo que estamos hablando, Chisca y yo, con esto del constitucionalismo abusivo, normalmente es de la parte de la Constitución que justamente se dedica a limitar los términos de mandato, las facultades. De hecho, una de las cosas que también hizo Orbán en Hungría fue quitarle cierta jurisdicción a la Corte Constitucional, le sacó temas, ¿no? Entonces, cosas que antes la Corte Constitucional... Tuviera más tiempo para ver los asuntos que... O sea, siempre hay argumentos de... Claro, hay presentarlo como algo- argumentos, ¿no? Entonces le saca temas, entonces ya no, esto van desmantelando eso. Pero hay otra parte que justamente la crítica que también se hace a estas construcciones doctrinarias como es el constitucionalismo abusivo, que dice, bueno, esto solamente está viendo un nivel, digamos, de la Constitución, cuando la Constitución tiene múltiples capas, ¿no? Y lo que a lo mejor no se está viendo era la necesidad de hacer reformas, por ejemplo, en términos de la relación economía-Estado. Y lo que teníamos en los 90 en América Latina, y bueno, y tenemos hasta el día de hoy en muchos países, eran sistemas neoliberales, tremendamente excluyentes, y entonces fíjense cómo ahí hay como una parte parecía positiva de la reforma o del reemplazo constitucional, que era moverse o superar esos sistemas que habían sido tan excluyentes y que en tantos países han producido estas crisis de representación de las que hablábamos recién, y esto era parecida a la parte buena, pero junto con la parte buena no nos meten, digamos, toda esta parte de desmantelamiento de los frenos de lo que hace más robusto una democracia, La ¿no? división de poderes, por ejemplo. Y entonces eso hace muy difícil para también las personas poder hacer una evaluación Claro. global o única. Claro. Porque entonces si yo estoy, por ejemplo, de acuerdo con que haya cambiado la organización económica del Estado a un Estado social, por ejemplo, en lugar de un Estado neoliberal, entonces pareciera que por apoyar eso tengo que además aceptar las reelecciones infinitas, y no. Entonces, justamente estos conceptos lo que nos sirven es para meternos en las sutilezas. Yo puedo estar de acuerdo con un montón de programas sociales, por ejemplo, que se hicieron en Venezuela, si se quiere, por poner el caso más de manual que ha habido en América Latina, sin tener que aceptar el desmantelamiento de los check and balances que hizo Chávez y que ha llevado a hoy directamente nadie diría que Venezuela es un país democrático, ¿no? Entonces, Sí. justamente poder distinguir, ¿no?, la paja del trigo, como quien dice, ¿Y porque... cómo entrarle al rediseño, digamos? Sí. Bolivia y Ecuador son también Es- dos muy buenos ejemplos, porque O contraejemplos también, se claro. aprobaron constituciones que tienen muchísimas cosas buenas, o sea, que fueron procesos constituyentes más participados y que ahora, pues no, hay, yo qué sé, mecanismos de justicia, pluralismo jurídico, derechos sociales. Pero, claro, el punto débil era el asunto del diseño del poder ejecutivo y digamos, después esta voluntad de líderes que promovieron procesos que no todo era malo, como decía Micaela, pero que les gusta demasiado quedarse muchos años en el poder. Y ahí ha estado el punto débil. Ahí está el punto débil. De todas maneras, bueno, cuando hay una pequeña alegría es cuando uno ve que esas constituciones sobreviven a esos líderes y se renuevan con liderazgos que no son tan personalistas, que no se quieren perpetuar. Claro. Bueno, o sea, lo de la reelección, como hemos dicho, es uno. La otra cosa es, pero esto no es para nada nuevo, América Latina tiene esa historia política, es el abuso del estado de excepción, También. o sea, invocable, ¿no? Bueno, el asunto Nayib Bukele y demás, entonces, bueno, o sea que efectivamente no todo es malo y lo anterior no todo era bueno, por eso es tan Pero de ahí el difícil. término abusivo, ¿no? Claro, O sea, que claro, se abusa Claro, de... claro. Pero lo importante es justamente no hacer un término all inclusive, digamos. Claro. Porque hay abuso en tales cosas, ya todo Una vez. es que esté mal, Claro. ¿no? Es que tenemos que ser capaces de poder distinguir dónde están esas banderas rojas, como dicen Pero los ahí, chicos. pero ahí está la clave de ese rediseño, digamos, para poder analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Y poder actuar. ¿Qué pasa con la división de poderes? Mm. ¿Qué tanto se afecta con un constitucionalismo Bueno, pero abusivo? ese es parte del problema de representación política Sí. que decíamos, porque gran parte de lo que ha pasado porque estos líderes que están en el Poder Ejecutivo no tienen ningún tipo de contrapeso en el Legislativo, porque el Legislativo... Es parte de casi. exacto. Entonces, ahí
Una vez, hace muchísimos años, cuando la coyuntura era muy diferente, María Amparo Casar, me acuerdo que en un seminario dijo: lo que la Constitución separa, la política lo puede unir. Sí. Y evidentemente México es el mejor ejemplo, o sea, Sí. digamos, de partido hegemónico único en donde realmente la Constitución no tenía una dinámica propia. Y entonces sí, por eso es que digamos que la división de poderes en estos escenarios básicamente es si tienes o no capturado al Poder Judicial, y entonces ya, directamente ya no hay constitucionalismo, porque no hay ningún tipo de contrapeso. Bueno, digamos, puede haber otras cosas, está ahora, o sea, podemos hablar de eso también, la ciudadanía, los medios, exacto, el federalismo, si lo tuviéramos, pero en muchos países pues no existe. funciona. Entonces, yo creo que aquí la diferencia es que gran parte del diseño de la democracia constitucional piensa en un parlamento plural, en un parlamento en donde ahí ya va a haber mucho contrapeso, Ujú. y eso va a ser un contrapeso para el Ejecutivo, y los sistemas presidencialistas justo están pensados para que haya estructuralmente una cierta tensión, a diferencia de los países con sistemas parlamentarios donde la dinámica es otra, ¿no? Y entonces buscas, digamos, una confianza y vas reemplazando a los gobiernos con sus parlamentos. Pero ahora lo que vemos es que en muchas ocasiones el legislativo no es un contrapeso, y entonces hay que ver qué otros contrapesos están por ahí, porque la verdad es que si no acabamos en un autoritarismo personalista que Claro. aunque Y en un reformismo también, ¿no? De ocurrencia. Y en un diseño también institucional que hay que decir que tiene más de 200 años, que nunca se modificó y que no estuvo pensado para otros contrapesos. Y gran parte de la revisión que hubo constitucional en América Latina después de las dictaduras tuvo que ver con revisar hasta qué punto ese diseño, que estaba acotado a solamente 3 poderes del Estado, era viable. Y realmente se decidió, digamos, casi en toda América Latina que no era viable. Por ejemplo, la emergencia de los institutos electorales, ¿sí? Como contrapeso, como algo, como un poder externo, justamente apareció porque se vio que ese contrapeso entre Congreso y Presidencia, por ejemplo, era muy, muy débil, y confiar en los jueces era también muy débil porque, como ya se dice desde que se creó el constitucionalismo, los jueces no tienen demasiado poder, no son electos popularmente, no tienen el manejo del presupuesto, no tienen la policía ni el ejército, entonces realmente lo que pueden hacer es muy poco, y es el primer órgano que, digamos, se puede cooptar, ¿no? Desde el poder político. Entonces, había que pensar nuevos mecanismos de contrapeso, y los institutos electorales en eso en América Latina emergieron en los 90 como contrapeso. Órganos autónomos. Claro, pero también empezaron a emerger otras instituciones. Por ejemplo, todo esto del constitucionalismo participativo, la participación popular, también trataba de ser un contrapeso externo que era difícil de cooptar. ¿Qué pasa? Que se ha ridiculizado o caricaturizado lo que es la participación popular. Y entonces se han exaltado aquellos tipos de participación menos democráticas, o, por decirlo así, aquellos tipos de participación cuya función es legitimar al poder o darle más poder al presidente, como por ejemplo, típicamente el plebiscito. Plebiscito, consulta. El plebiscito se sabe en diseño institucional que únicamente a quien incrementa el poder no es el de la ciudadanía, sino el del presidente, cuando por supuesto es el presidente o la presidenta quien tiene la posibilidad de convocar esos referéndums. Hay múltiples formas de participación popular que no tienen ese efecto, que son mucho más democráticos, pero esos son los que no se activan. Entonces, claro, mantenemos un diseño que sabemos que tiene todas estas fallas en términos de contrapeso, eso no se modifica. ¿Por qué? Porque hay obviamente un interés de mantener ese poder, pero no es que no haya, hay propuestas para tratar de descentralizar, para tratar de generar más participación, de democratizar, pero esos son justamente los organismos estos autónomos los primeros en los que se echa mano, ¿no? Hay, además de los institutos electorales, tanto justamente que hablaba Chisca ahora, por ejemplo, en Bolivia, hay unos mecanismos de participación popular que hacen, digamos, funciones anticorrupción, de transparencia y de información. ¿Sí? Nosotros no los tenemos juntos, pero también tenemos organismos del tipo, y eso sí genera empoderamiento en la ciudadanía, pero esos son los que primero también se suelen desmantelar, ¿no? Y entonces, claro, la separación de poderes queda en básicamente una separación de partidos, y si el partido mayoritario logra cooptar las instituciones, pues entonces ya no hay
contrapeso posible. Ahora, sí, pero es interesante que al final el diseño del constitucionalismo contemporáneo es verdad que puso estos organismos, o sea, a ver, no cambia el presidencialismo, pero como decía Micaela, en algo ayuda que tengamos ahora sobre el papel, Claro, claro. exacto, que tengamos todos, que quizá los políticos los crearon pensando en que tenían funciones técnicas y lo que sea, pero que ahora son interesantes y si los convertimos en una manera, eso de ciudadanizar, de contrapesar, de pluralizar la vida política, Y ¿no? que la gente los haga suyos, ¿no? Exacto. Claro, claro, Es una claro. Y sobre forma de todo, bueno, participación claro, directa. obviamente los electorales en América Latina, en todos los lugares son cruciales, Ujú. pero claro, eso es importante para pues, conservar lo más básico, que son las condiciones equitativas de renovación de las fuerzas políticas en el claro. poder. Sí. Yo creo que ahora que estamos entrando en la parte final de este programa, sería importante hablar justamente de cómo puede la participación de la gente, de los medios de comunicación, de la sociedad en general, ayudar, digamos, a primero visualizar este tipo de fenómenos y después poder encontrar mecanismos que pudieran ser viables y sobre todo poder aterrizarlos para generar estos contrapesos, ¿no? Pues mira, yo creo que sí, que hay que apostarle a un reforzamiento de la sociedad civil, pero no solamente la sociedad civil urbana, ¿no? De las asociaciones. Yo en ese sentido creo que México está mejor, por ejemplo, que cuando yo, pues ya hace muchos años que vivo aquí, pero cuando llegué había mucho menos dinámica social articulada. En fin, eso para mí ha sido positivo en el sentido que, bueno, lo que necesitamos justo es pluralizar la participación, porque si solo tenemos estas consultas que nadie sabe, que está absolutamente utilizado eso no sirve. Ujú. Y entonces, bueno, sí, yo creo que todo lo que sea, pero de nuevo, en todo el país, ¿no? Hay comunidades, eso puede ser interesante. Lo de los medios de comunicación, bueno, tú nos puedes dar más ideas, yo creo, eres un gran especialista en el tema. Eso es importante, hay que tener, bueno, claro, si podemos mantener el pluralismo, aumentar el pluralismo de los medios de comunicación. Las redes sociales, bueno, ese es otro de los grandes temas. ¿En qué nos ayudan, en qué no? Empoderan a la ciudadanía, al mismo tiempo estamos inmersos en estas dinámicas de fake news, ¿no? Entonces yo creo que esto justo es un ejemplo de lo que decíamos, que necesitamos algo nuevo, pero todavía no sabemos muy bien qué es. Y sí, va a pasar por eso, va a pasar por empoderar más a los ciudadanos frente al poder, autonomizar más a los ciudadanos. Em, los medios de comunicación se tienen también que pluralizar y reformar. En fin, por ahí van las Claro. cosas, por ahí van las cosas, pero a veces la sociedad civil en América Latina yo la veo a veces que hay muy interesantes corrientes transnacionales, ¿no? O sea, también entre esto es interesante, pero en fin, hay que pluralizar, que no sean solo las élites que se mueven, muchas cosas. Y para, Sí. por ejemplo, para los tribunales, este tipo de constitucionalismo abusivo, pues les mete más tensión, ¿no? Los mete más en problemas a la hora de decidir. Yo creo que ahí, a ver, siguiendo un poquito Sí. lo que decía Chisca y para enganchar con esto, también yo creo que es un poco qué responsabilidad tenemos, por ejemplo, desde la academia o desde los medios de comunicación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bueno discusiones que traten de afinar, porque ¿qué pasa con las redes sociales y esto de los problemas que decía Chisca? Simplifican a tal extremo el discurso que entonces hay unos buenos y unos malos, ¿no? Entonces, como cuando teníamos 5 años, queríamos saber quién era el malo de la película y a quién teníamos que querer y ya está. Y esa simplificación caricaturesca de los discursos hace que perdamos la posibilidad de cualquier tipo de análisis y también la imposibilidad de politizar a la sociedad, ¿no? O darle cierto poder. Yo creo ahí que, por ejemplo, se puede uno adherir a la Constitución o defender la Constitución, ¿sí? Sin tener que, o defender incluso a un gobierno que te gusta sin tener que defenderlo absolutamente todo lo indefendible o criticar sin tener que criticar absolutamente todo porque habrá cosas. Entonces, poder matizar. Y entonces estas características, estos conceptos como el que estamos discutiendo hoy nos permiten matizar. Porque para las cortes, si no, también es muy difícil volverse de golpe, como muchos analistas dijeron en un momento, la corte tiene que ser el poder contramayoritario. No necesariamente, no siempre, no en todo.
¿Por qué? O sea, habrá cosas que claramente son inconstitucionales, habrá cosas que claramente la Corte tendrá que frenar y habrá otras cosas que no es su papel. Sí, que tendrá que ser más de frente a justamente los órganos mayoritarios porque justamente se los ha elegido para que lleven adelante un plan de gobierno, un plan político, me guste o no me guste. Digamos, entonces la Corte no es el partido de oposición y a mí yo creo que a veces en la información, digamos, de esta simplificada, parecía que o por un lado la Corte de golpe es el partido de oposición o por otro lado algunos se sorprenden de ¡ah! La Corte declaró inconstitucional una ley. Y sí, mire, para eso están. No, Parte de su trabajo. y eso es importante que quizá no ha salido este tema de ver que todo esto que hemos estado hablando, es los patrones abusivos y tal, son de izquierdas y de derechas. Claro, Y pusimos exacto. ejemplos, No distinguen pusimos ideologías. ejemplos de todo porque es esto. Entonces la solución es, la política es necesaria, hay que politizar sin caer en la polarización. Claro, porque eso es lo Y peor. atacando patrones que son problemáticos, sea de derechas, de izquierda o de centro, el que Claro, incurre en eso, lograr ese pensamiento crítico que es tan difícil, porque claro, es mucho más sencillo polarizar. encontrar al malo de la simplificar. película y ponerme del lado de enfrente, ¿no? Pero yo creo que ahí, y entonces eso también le quita presión a las instituciones que no pueden ni hacerlo todo, No puede. ni volverse de golpe eso, ponerse la capa y echarse a volar, sino simplemente que también hay un entramado, digamos, las instituciones son complejas y entonces poder complejizar un poquito, ¿no? La crítica, el pensamiento, las categorías analíticas para realmente saber dónde poner, digamos, la atención y no irse, ¿no? Sí, no es un juego de blanco-negro, de Exacto. buenos y malos. y demás. Exacto, porque aparte esto es una crisis internacional, ¿eh? Ahí hablaba cuando recién decías, Chica, por ejemplo, lo de las edades de jubilación, que ha sido uno de los puntos tan fuertes para el constitucionalismo abusivo de Orbán. Claro. Sin embargo, ha sido una discusión que se está dando muy fuertemente en los Estados Unidos, que tienen el término en la Suprema Corte de por vida, y donde ciertos partidos han nominado a personas muy, muy jóvenes que les garantiza tener un control de la Corte durante 50 años, por Exacto. ejemplo. Entonces, Mm, con los Siempre es matices... el juego entre es esto. diseño institucional Y contexto, y contexto exacto. político. así es. Ujú. Eso es lo que hay que estar sobre aviso. Exacto. Y obviamente Porque si nosotros, no- los profesoras, estamos acostumbradas a, a poner Exacto. en eso, bueno, qué bueno que, ¿no? que hay espacios para que de pronto eso, pues sí, sea como más, Muy bien. esté más en el análisis de lo que pasa, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues vaya tarea que hay para los académicos, para los estudiosos, para los medios de comunicación, el poder poner este tipo de temas y sobre todo darles esta dimensión, ¿no? O sea, sacar del juego político este tipo de discusiones, poder ponerlas en blanco y negro, identificar qué es lo que está pasando, porque es la mejor manera de orientar a la gente, ¿no? De este tipo de fenómenos y poder identificarlos. Muchísimas gracias, nada. Gracias a usted. doctora Francisca Pou Jiménez, por participar en este programa de Justicia Abierta. Muchas Un gusto, gracias. un gusto, ha sido un gusto. Y la doctora Micaela Alterio, muchísimas No, gracias gracias también a por vos. participar en esta serie de programas, Constitucionalismo Abusivo, aquí en Justicia TV. Yo soy Sergio Zeta, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, que estén muy bien.